Lunes Cívico con Nahum Valladares. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su Lunes Cívico. Hay diferentes fechas en el calendario, algunas decretadas y otras que por costumbre se vienen celebrando desde hace muchísimo tiempo. Pero más que todo son fechas que han sido consecuentes con algunos de los intereses que se manejan en el mercado de una sociedad de consumo. ¿Para qué? Para producir el ambiente de los regalos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de eso, hablamos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día de los Enamorados, esos días así que se determinan para producir precisamente eso, una acción en el mercado de tal que genera a través de la publicidad las compras para que puedan hacerse los regalos. Pero muchas veces hasta esas fechas son fechas que solo pasan así por una celebración. Pero hay otra que fue decretada hace algún tiempo para que el 27 de julio se declarara Día del Abuelo. Resulta que pasa desapercibido, hay nietos que ni se acuerdan de que es el Día del Abuelo. El Día del Abuelo, lógicamente, tiene que estar asociado con las personas de la tercera edad. Hoy el tema lo vamos a dedicar a la tercera edad, que ahora ha cambiado de denominación porque ahora se conoce como el adulto mayor. Pero sea como sea, hoy vamos a hablar de uno de los extremos de la vida. La vida tiene extremos, niñez y vejez. Para poder caminar hasta la vejez, hay que pasar por la pubertad, por la adolescencia, por la juventud, hasta llegar a la vejez. Pero la niñez es tan importante en la vida como lo es la vejez. Es la entrada del ser humano en el transitar, mientras que la vejez es la salida del ser humano después de haber hecho ese tránsito. Hoy he invitado a dos personas para que podamos platicar algo de la tercera edad, de esa tercera edad o adulto mayor que se ha venido quedando así como enrollada en el hilván del tiempo, de manera tal que ya el anciano por anciano pasa de ser eso, anciano y nada más. Mis invitados de la noche son el psicoanalítico doctor Daniel Herrera. Bienvenido, Daniel. Gracias. Un placer. Y mi gran amigo, compañero de Cámara, Donaldo Reyes Avelar, diputado por Santa Bárbara. Bienvenido. Diputado en aquel entonces por Santa Bárbara. Él fue el que introdujo al Congreso Nacional en el año de 1991 el proyecto para la ley de protección de la tercera edad de jubilados y pensionados, que después, no sé cuándo, pero posiblemente en el periodo anterior, cambió de nombre y se llama Ley de Protección del Adulto Mayor. Pero bueno, indistintamente de lo que sea, hoy vamos a hablar de la tercera edad. Vamos a ver, Daniel, vamos a comenzar con Daniel, porque después vamos a entrar en el campo de lo que es jurisprudencia, o sea, lo que se ha hecho en la ley y cuáles son las defecciones que hay de la ley original con las reformas que se introdujeron, pero también con otros cambios que son circunstanciales porque los podemos involucrar en la evolución. O sea, cómo va el tiempo, porque el anciano de ayer puede ser que no sea el anciano que... Permítanme que para la introducción vamos a tener unas fotografías, Eduardo, ya listas. Bueno, aquí tenemos a tres ancianitas que pueden ser doña Chepa, doña Minga, doña Josefa. Son tres ancianitas de allá, de los años 40, reunidas en la plaza central de Tegucigalpa. Así, esas viejitas caminaban por las calles de nuestra Tegucigalpa con sus rebozos, que se conocían como los tapados, pero todo el mundo respetaba a los ancianos, se les daba paso, se les trataba bien, sin haber ley, pero la cosa es que se respetaba la edad de la ancianidad. Miremos ahora esta otra fotografía que es bien expresiva también.
para que después entremos al tema, Daniel. Porque aquí quiero ponerles el rostro de lo que son los ancianos. O sea, cómo nosotros vemos que va cambiando, digamos, la parte de la piel, cuando empiezan a asomar las arrugas, las manchas, empiezan los hilos de plata de la juventud. ¿Te acuerdas de aquella canción, Donaldo? Cuando aparecen los hilos de plata en tu juventud. Pues así. Vamos a cambiar la foto, muchachos, allá en el balcón para que, miren, por ejemplo, miren ustedes esta ancianita. Esta anciana tiene una expresión propia de la anciana que ya siente el peso de los años. Pero hay dos cosas que no pasan desapercibidas en la foto. Su escapulario, o sea, su entrega a la creencia religiosa, y su sodía, o sea, su collarcito, que era muy clásico en aquel entonces de los ancianos. Miremos ahora la siguiente fotografía. Es la de un anciano. Vean ustedes en su rostro las huellas de las arrugas, las manchas, los hilos de plata y posiblemente problemas en su vista porque ya usa anteojos. Puede tener arrugada la cara, pero esa sonrisa denota que no tiene arrugada el alma. Correcto. O sea que es un hombre que todavía refleja alegría a pesar de sus años. Daniel, hagamos un psicoanálisis de la tercera edad. Sí, me parece que el concepto de vejez tiene una relatividad social bastante grande. Ahora estaba recordando cuando estudié medicina en la Facultad de Medicina, que por ahí recibíamos una mujer de 40 años totalmente envejecida, una mujer campesina, ¿verdad? El abogado Avelar, que desde Santa Bárbara de recordar esta situación de este envejecimiento prematuro que tiene nuestro campesino y nuestra campesina, ¿verdad? Por las características del sol, por la malnutrición. Entonces, incluso los titulares de los periódicos, cuando uno lee muere anciano de 60 años, dice atropellado. Sí, 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 es cierto. Es decir, esa nota, el abogado de la que estuvo en Europa, es una situación, la gente se extraña notablemente de que a alguien se le puede ocurrir al jefe de redacción haberle puesto ese titular, que es el que define los titulares del periódico, haber puesto que ese persona tiene 61 ancianos. Entonces, sí creo que no hay elementos constantes, depende de la sociedad, depende de la clase social, pero también depende de la productividad. Con Nahum fuimos vecinos de nacimiento, de barrio, de la Ronda y la Cabaña, y Nahum ha de recordar que frente a los Sánchez había una viejita que tenía una panadería. Yo iba, mi papá tenía una pulpería, iba a comprar pan ahí, yo iba de niño. Esa señora tendría alrededor de 85 años y era la dueña de la panadería y del horno, y horneaba toda la noche. Tenía un nivel de productividad increíble. Yo pensaba, por ejemplo, ¿a qué más nos va a ocurrir decir que Jaime Rosenthal, o que Bueso Arias, o que Ferrari, que son ancianos? ¿Cómo se nos puede ocurrir? Yo creo que hasta sería como una ofensa, o Antonio Fernández. Es decir, son personas que tienen un alto nivel de productividad y dirigen grandes empresas, o sea, que y bancos. No acaba la vida con eso, Daniel. El hecho de los años no quiere decir que una persona que ya sea septuagenario, octogenario o nonogenario pueda terminar su vida productiva. Por ejemplo, yo conozco un hombre que con una mentalidad tremenda, tú lo conoces también, a Jorge Hueso Arias. Correcto. Que es un hombre 92 años, 92 años, y es un hombre con una mente fresca, lúcido, ¿verdad? O sea que no quiere decir eso, Daniel, que el hombre va terminando cuando los años van avanzando, ¿verdad? Sí, es decir, ahorita me recordaba del abogado Fein, de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, tiene 97 años. Es decir, en Argentina son vitalicios los miembros de la Corte. Es decir, este elemento nos da una idea. Estuve en Buenos Aires con Noam Chomsky, este conferencista, este profesor de la Universidad Norteamericana, de 87 años, pero da conferencias en todo el mundo, ¿verdad? Recuerdo a Linus Pauling, que estudiamos física con él, 96 años siendo profesor de Harvard. Entonces, yo creo
que el abogado Vilar me da la razón, que los que han regulado el mercado de nosotros, los de la tercera edad, los de adultos mayores, son las compañías de seguridad. Y voy a poner un ejemplo concreto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo fui obligado a retirarme a los 70 años. Hay una ley en Impreguna que uno se tiene que retirar. Pero yo me pregunto, si el único criterio es la edad, entonces tendríamos que retirar a Nahún, a Velar, claro. Los tendríamos que meter a dónde. Es que no, ya no estamos amparados con los beneficios de seguridad. Claro. Ese es el gran problema. Por eso está bien, Daniel, que miremos eso, porque aquí con Donaldo, que fue el padre de la criatura original, ¿verdad?, de lo que se llamó la Ley de Protección de la Tercera Edad de Pensionados y Jubilados, que se aprobó, la aprobamos el 1 de octubre del año de 1993. Correcto. ¿Verdad? Así fue, ¿verdad? Sí, correcto. Y entonces ahí se aprobó, a pesar de que la introducción se hizo en 1991. Pero ¿cuál era el criterio, Daniel, que prevalecía en ese momento? Que esa ley tocaba ciertos intereses. No querían dar, por ejemplo, los farmacéuticos y los porcentajes que se habían puesto en el proyecto de ley para que pudiera el beneficiario tener descuentos sobre valores en obtención de medicinas. Hubo un revuelo, ¿te acuerdas, Donaldo? Por supuesto que me acuerdo. Sí, porque ¿qué pasaba? Que se estaban tocando también intereses. Bueno, sí, a tal grado que después se hizo un trasmoche ahí de la ley, años después, que habían aquí instituciones que no daban el descuento. No se hacía una aplicación de la ley, porque creo, yo no sé, se reguló, hubo un reglamento de la ley. ¿No? Sí, sí. Pero ese reglamento, después de que se hizo la reforma, ¿qué pasó? Mira, efectivamente, la ley fue aprobada en octubre de 1993. Sí. Vino un periodo, venía la transición del gobierno, del doctor Reina. Ahí se dilató un poco el tiempo en la publicación de la Gaceta, el proyecto de ley, y más tarde, creo que pasaron como unos 6, 8 meses para que pudiera ser emitido el reglamento de la ley. En ese reglamento incluso se daba como una condición para gozar de los beneficios de la ley, que la persona tuviera un carnet extendido por las alcaldías municipales, que más tarde me tocó pedir que se derogara en el Congreso Nacional. Eso combinaba de alguna manera políticamente a la persona que iba a gozar de los beneficios. El alcalde daba a los de su partido el carnet. Claro. Y para gozar de los beneficios de la ley bastaba la presentación de la cédula de identidad. Yo creo, Nahún, que esta es una cuestión de formación moral, como tú bien lo decías al principio. Antes de 1993 en el país no había absolutamente ningún antecedente que nos pudiera alumbrar sobre la posibilidad de crear condiciones de beneficios para las personas de la tercera edad. Se me ocurrió hacer esa ley beneficiando a las personas jubiladas, a las personas de la tercera edad y a las personas pensionadas por invalidez, porque la filosofía de la ley era darle la oportunidad a aquella persona que había cesado porque ya no tenía trabajo, porque se jubiló, porque estaba pensionado por una enfermedad o porque había llegado a una etapa en que su fuerza física no le permitían trabajar, que tuviera el aliciente de una contribución social. Entonces, por otro lado, los maestros, por ejemplo, se jubilaban a los 50 años de edad, los empleados del Poder Ejecutivo a los 58, y los pensionados por invalidez, que podían ser hasta de 10 años. Una persona que fue atropellada por un vehículo podía tener 20 años y quedar como tirado en una cama por toda una vida. Más tarde, cuando se hicieron las reformas y se le sustituyó incluso el nombre a la ley, se limitaron muchos derechos, se afectaron a muchísimas personas. Ya se sacaron a los jubilados, se sacaron a los pensionados por invalidez y quedó reducido el ámbito de la aplicación de la ley
única y exclusivamente a las personas de la tercera edad, contadas estas personas en un rango de edad mayor de 60 años, porque de acuerdo a las normas que da la Organización Mundial de la Salud, la persona es de la tercera edad a partir de los 60 años. Yo pienso que ¿A partir de los 60 años. De los 60 años, sí. correcto. ¿Qué es lo que lo tenemos nosotros? Sí, lo que tenemos actualmente. Yo pienso que ahora hay una especie de cultura de respeto al cumplimiento de los derechos de las personas de la tercera edad. Incluso tú llegas a un banco y nadie va a cuestionarte que tú directamente te vayas a una ventanilla y de preferencia se te atienda. Antes, estamos hablando de 15 años atrás, si tú hacías eso, te ganabas una buena cantidad de insultos porque habías ido a irrumpir una fila de una persona que estaban antes que tú. Yo creo que todas esas cosas han ido mejorando. Que hay empresas que no cumplen con los beneficios que da la ley, obviamente eso no lo podemos discutir, porque eso es cuestión también de formación de las personas que deben de cumplir. Pero a mí no me extraña eso, doctor, porque el Código del Trabajo fue emitido en 1959, 60, y aún hoy, después de casi 60 años, hay empresas y personas y patrones que no cumplen con las obligaciones que establece el Código del Trabajo. Es una cuestión de orden moral. Yo creo que en este momento es preocupante, debe de ser preocupante para los países del mundo, no solo para los países desarrollados, sino aún para los nuestros. Esa incidencia del crecimiento poblacional de las personas de la tercera edad, lo hablábamos en la antesala hace un momento, me decía el doctor que aquí aproximadamente 700, ¿qué dice? 700... ¿Esta qué, Daniel? Este es de las Naciones Unidas, de 2010, y teníamos entonces 7.600.000 habitantes, y el 3%. Alrededor de 70 años para arriba, está un 3%, ¿verdad? Sí. Como mucho, porque, por ejemplo, de 100 años no aparece nadie, de 90 a 100 es 0.1 por ahí, entonces, se va reduciendo notablemente. De hecho, en la figura se ve como se angosta, pero de 70 para arriba no llega al 3% de la población, ¿verdad? Y si vemos la base piramidal, quiere decir que la posibilidad de vida, si pensando en la expectativa de vida de los nacidos vivos, que es como se analiza esta situación, a los 70 años, de ahí solo llega de ahí en adelante el 3%. Quiere decir que ha muerto el 97%. Sí, en este momento, doctor, yo leía el otro día. Vamos a hacer una pausa para que continuemos con esto, porque esto es bien interesante, porque aquí vamos a abordar con esto, Daniel. Y este es de Naciones Unidas. Es que es de Naciones Unidas. Vamos a ver lo que repercute también eso en la atención que tiene que tener en nuestra sociedad. Justamente eso es lo que yo quería explicar. Ya vamos a retornar para que continuemos con el doctor Daniel Herrera y con el abogado Donaldo Reyes Avelar platicando sobre el tema de la tercera edad. Ya retorno con ustedes. Interesante esto, Daniel, porque aquí estamos viendo que en esta pirámide que se va formando desde la base de nacimiento hasta llegar a la tercera edad, y vemos los perfiles que se van desde los 60 años para arriba, que es lo que la ley indica. Pero hay una cosa, Daniel, en esto, porque esto tiene que obedecer no solo al psicoanálisis, sino que también a la realidad nacional. Y no solo a la realidad nacional, sino que al contexto de nuestras naciones, en el sentido de cuáles han sido los progresos de nuestra ley. Porque estamos hablando de una ley que protegía a la tercera edad, pensionados y jubilados, desde 1993, estamos hablando de hace 22 años, sí, 22 años de esto. Correcto. Y yo creo que no hay alcances así, ¿verdad, Daniel?, en otros países, en cuestión de legislación. No, realmente yo les comentaba que en Sudamérica prácticamente no existe ninguna legislación que nos dé descuentos
aún yo soy residente en Argentina, pero no tenemos ningún descuento de ningún tipo. Sí. Es decir, sí tenemos en Argentina un nivel de seguridad social, de primera línea, claro. excelente. Diferente al mexicano, yo voy a la clínica privada con mi tarjeta del seguro y me atienden de primera y tengo acceso a los mejores hospitales como jubilado. Pero no existe este descuento en restaurantes, en cafeterías, en aviones, en viajes. Correcto. En México existe, pero hay que tener la residencia. Entonces no. Pero en Panamá... Pero esto también porque en la ley original era la protección para nacionales y extranjeros residentes, con residencia en Honduras. ¿Verdad? Pero en Panamá, hablamos con el abogado Velar, como dice mi esposa cómicamente, con solo que nos ven la jeta, cuando ven las canas, ya nos dan el descuento. Sí. A veces o uno invoca, uno no necesita presentar ningún documento, simplemente dice uno, con solo verlo, deme el descuento de la tarjeta, y se lo dan sin pedirle documentación, y siendo extranjero no le piden ningún documento. Pero hay una cosa, Daniel y Donaldo, el cumplimiento y la aplicación de lo que dice la ley, tanto la original como las reformas que se introdujeron, hay muchos que no la respetan. Y voy a hacer aquí mención, por ejemplo, en el transporte urbano nuestro. Miran que se va a querer montar un anciano o una anciana. El bucero o el taxista no para, se va. ¿Por qué? Porque no le va a dar el descuento a la tercera edad. Porque ese anciano, al tomar el vehículo, pide que le den el descuento y no se lo van a dar. Y esa mentalidad no es del motorista, es del propietario. Correcto. De las unidades de transporte. No dar el descuento. Y aquí también hay restaurantes donde no dan el descuento. Bueno, y otra cosa, se va a pagar, y entonces uno muestra la tarjeta de identidad. Pero tras de la tarjeta de identidad va la tarjeta de crédito. Ah, no, si es con tarjeta de crédito no hay descuento. Correcto, sí. ¿Pero por qué? Si la tarjeta tiene dinero plástico. Por supuesto. ¿Es cierto? Sí, ¿es cierto, no, es correcto. Naúl, yo estaba tratando el tema sobre el núcleo, la población que tiene Honduras y la población que tienen diversos países del mundo de personas de la tercera edad. Recientemente yo estaba leyendo algo y me decía que en España en este momento el 20% de la población española son personas de la tercera edad. ¿Por qué? La población del mundo se está haciendo mayor, porque los avances de la medicina, y usted sabe mejor eso, doctor, los avances de la medicina, las técnicas de la salud, los avances de los medicamentos propiamente, no solo hablo de la cirugía, todo eso ha venido a darle un aliento en el aumento de los años a la persona. Ahora es muy frecuente ver de los 60 en adelante personas con 15, 20, 25, 30 años más y los cumplen. Entonces se está llenando el mundo de personas... De longevos, correcto. Pero no Honduras. Pero no Honduras. No, también Honduras. También Honduras, permítame decirle. También Honduras, aunque menos tal vez que los países desarrollados, pero también nosotros. Y ese es un problema que tiene que ser visto desde ya por los gobiernos, porque eso va a crear condiciones de exigencia financiera, porque hay un núcleo mayor de las personas de la tercera edad que van a reclamar salud en los hospitales públicos. Y usted bien sabe, doctor, que el medicamento de una persona para las de tercera edad, como ya somos nosotros, es diferente al medicamento que va a pedir este caballero que tenemos enfrente con la cámara. Sí, pero no son diferentes enfermedades. Aunque lo demanden, no hay, entonces no se lo dan, no existe. Pero de mala calidad, porque en general el Ministerio de Salud compra los peores fármacos. De hecho, ustedes saben muy bien que hay un juicio ahora con la calidad de los medicamentos en el Seguro Social en relación a calidad de medicamentos. De hecho, hay un colega mío que se formó en Londres, lo sacaron, este grupo que está metido en este lío del Seguro Social, porque él encontraba el control de calidad de los medicamentos. Y como estorbaba, ¿por qué? Porque él exigía que esto realmente el medicamento, no importaba si había producido en Honduras, pero que tuviera exactamente los miligramos que se estaban comprando y no le fueran a meter en la mula, vendiendo
poniéndole agregándole otras cosas que la tableta trae. La tableta carga con todo. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, comparto lo que usted está diciendo, doctor. Pero lo que yo quiero decir, en esencia, es que el medicamento que requiere la atención de la salud de una persona mayor es totalmente diferente a la persona joven. ¿De qué padecen los viejos? Digamos así, entre comillas. Sí. De los riñones, del corazón, del hígado, de Alzheimer, etcétera, etcétera. Enfermedades sumamente costosas para una familia. Eso quiero llegar ¿Sí? con usted. Entonces las carencias de este país van a exigir en algún momento que se preparen presupuestos fuertes en todos los países de América Latina y del mundo para atender las necesidades de las personas mayores. Ha tocado una parte bien interesante, Donaldo, que me gustaría que después de la pausa la abordáramos con Daniel también, porque Daniel conoce ese ámbito de la atención médica que se puede dar, aunque él no es un geriatra, pero más o menos tiene una relación con el psicoanálisis claro, de lo que está pasando dentro Conoce. de la gente que está en la tercera edad. Y digo está, no digo estamos, están. No, ese es el hecho. Y está bien porque con Daniel y Donaldo estamos platicando, pero está bien que nos hayan sorprendido en la plática, porque esto es bien interesante y lo que basaba Donaldo en relación a la forma en que la atención debe de darse a las personas de la tercera edad, aun cuando hayan sobrepasado los límites que son de ley de 60 para arriba. Pero, Daniel, por ejemplo, esas personas que tienen jubilaciones o que reciben pensiones todavía de aquellos sueldos pírricos que habían en aquellos tiempos, que podemos decir que son tan raquíticas esas pensiones, que hay gente que no les ajusta ni para pagar los exámenes de laboratorio, peor para comprar medicinas. ¿Qué se puede hacer en esto, Daniel? Bueno, es una población condenada a muerte. Sí. Lo que pasa es que incluso la legislación de las aseguradoras privadas, yo tengo un seguro privado, pero a los 75 años me lo cancelan, lo cual para mí es un acto criminal. Claro. Porque es cuando más necesito el seguro. Sí. Entonces me dejan expensas, ¿verdad?, de que me muera, es decir, me condenan y ya no tengo derecho a nada. Esto es una atrocidad que no existe en otros países. Probablemente el abogado Velar, que estuvo en Europa, en Sudamérica, ahí es de por vida, lo cubre el seguro privado. Claro. Y el seguro del Estado. Entonces esta población indudablemente que va a morir, por eso las expectativas de vida son tan bajas, porque la estructura social está diseñada para el exterminio de los ancianos, no para protegerlos. Entonces, todas estas cosas parecieran perversamente programadas para que la gente se muera, ¿verdad? Es decir, toda la decadencia del Sistema Nacional de Salud, la falta de los medicamentos adecuados, la mala calidad de los medicamentos. Nosotros estamos comprando medicamentos en el Ministerio de Salud que han sido desechados en Europa. Es decir, que, por ejemplo, recién en Puerto Rico, a los médicos puertorriqueños les hicieron un juicio por estar recetando medicamentos de tecnología muy antigua. Entonces, esa gente se cuida. En Norteamérica es prohibido recetar determinados medicamentos porque esos medicamentos están prohibidos. ¿Dónde se vendan esas pésimas medicinas? En Honduras. Es decir, el medicamento que están retirados totalmente del mercado, que en Europa es una herejía recetarlos, en Estados Unidos también, aquí a veces son las donaciones que vienen de otros países también. Entonces, claro, la calidad de la atención es terrible, de muy mala calidad. Hoy estuve con el doctor Clips y me decía, indudablemente, el colapso del sistema de salud y el colapso del hospital escuela, ¿verdad? Indudablemente es un hospital que es un hospital de guerra, con la cantidad de violencia y heridos y baleados que llegan al hospital escuela. Prácticamente no tiene dinero para poder atender al resto de la población. Yo entiendo todo esto, Daniel, y yo no estoy llevando a que el Estado sea tutelar de la ancianidad, tampoco puede ser eso. Pero sí deben de haber los mecanismos apropiados mediante ley que le puedan servir al anciano en la recta final de su vida de cómo poderle hacer frente a las adversidades que son propias de la salud propia de un anciano. ¿Por qué pasa? Que el anciano va perdiendo sus condiciones motoras. Puede ser por diferentes circunstancias, sus mismas condiciones mentales. No porque sea el Alzheimer y todo eso, no, porque también me imagino que las neuronas se van
Sí, perdiendo, muriendo. Se van muriendo poco a poco, y ya no tiene uno la misma reacción, incluso hasta para manejar. Yo no manejo con la misma habilidad que manejaba antes, porque ya no tengo la capacidad de los reflejos, ¿verdad?, de un joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente también se resiste a llegar a eso, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esas reformas que se hicieron sean reformadas nuevamente para entrar en el ámbito original que le pueda dar una protección a la gente de la tercera edad? Yo pienso que el doctor Nahum tiene sobrada razón en lo que estaba diciendo. Y aquí hay una norma constitucional. La Constitución de la República tiene un artículo que dice: los ancianos merecen la protección especial del Estado. Pero si tú te preguntas cuál es la protección especial del Estado, no hay ninguna. No hay ninguna. Veamos, por ejemplo, los asilos de ancianos. A mí me tocó trabajar por un asilo de ancianos en Santa Bárbara con gente de la Iglesia Católica y nos llevamos 16 años para hacerlo funcionar, porque esa actividad o esa obligación solidaria social está referida a las iglesias católicas, evangélicas y a grupos de personas voluntarias, pero el Estado muy difícilmente se hace cargo de una responsabilidad de esa clase. Entonces, preguntémonos, ¿habrá algún pabellón especial en el hospital escuela para personas, como decía el doctor? No lo hay. Antes había un pabellón para los maestros, ¿tú recuerdas? En el hospital San Felipe, claro, había un pabellón de maestros y lo quitaron. Pero un pabellón para personas de la tercera edad no lo hay en Honduras. Eso quiere decir que nosotros tenemos normas constitucionales que sirven nada más para la promoción, para que se diga que es un país que cumple con derechos humanos, como el de la atención preferente a las personas de la tercera edad, pero que en el fondo no es cierto, es una mentira. Yo estaba queriendo tocar el tema, por ejemplo, de las posibilidades, de las opciones que pueden tener las personas de la tercera edad en este país. Porque he visto, hoy justamente estaba viendo en el canal 48 de la Iglesia Católica a dos personas de la tercera edad que estaban hablando de las poquísimas actividades que a veces la Iglesia está haciendo para esas personas, que las reúne y les dan algún tipo de manualidad para hacer crochet y cosas. Pero ¿qué sucede? Es una actividad rutinaria, monótona, no productiva. No productiva, y puede estar haciendo el crochet en su casa, pero con aquel numen de problemas que tiene, de sus enfermedades, de la falta de atención de la familia, etcétera, etcétera. En otros países, y este es el tema que yo quisiera tocar, Nahum. ¿Por qué no me lo tocas después de la, perfecto, después de la pausa? Porque, miren cómo se nos ha ido el tiempo. Sí, hay tanto que hablar de esto. Es tan rico este tema, ¿verdad? Sí, porque sí. la verdad hay tantas cosas. Pero este tema abordar. vale la pena lo que voy a plantear. Claro, bueno. Entonces vamos a retomar con Donaldo Reyes Avelar lo que quiso él expresar al momento en que desde el balcón nos dijeron: vamos a pausa. Vamos. Bien, Donaldo. Bien, muchas gracias, Nahum. Yo estaba tocando el tema de lo que yo vi hoy en la televisión de dos personas de la tercera edad en el canal de la Iglesia Católica. Y estaban hablando de algunas actividades que ellos realizan, de manualidades como para entretenerlos. Pero en otros países del mundo, y este es el llamado que yo quiero hacer a las universidades públicas y privadas de Honduras, que se abran los espacios para las personas de la tercera edad. Yo sé que muchas personas a lo mejor interrumpieron en el ciclo de su vida el concluir con el coronamiento de una carrera, porque tal vez sus padres eran pobres y se vio obligado a salir del colegio para trabajar, tal vez porque se casó y ya no pudo seguir estudiando y tuvo que trabajar, una serie de razones. Pero estas personas, al final de su camino de la vida, puede ser que tengan ya el deseo del coronamiento, porque nunca perdieron la sed de aprender, del enriquecimiento intelectual. Y en otros países en este momento hay universidades, obviamente que no van a ir una persona de 70 o 80 años a buscar una carrera de medicina o de odontología, porque ya no cabe eso.
pero sí puede realizar una carrera de psicología, de pedagogía, de relaciones humanas, de informática, etcétera, que son las oportunidades que pueden ser creadas a través de las universidades. ¿Por qué razón? Porque la persona va a cumplir con el deseo que quedó inconcluso en el camino de la vida. Porque una persona de la tercera edad se va a sentir súper bien saber que va a ir a compartir con personas que no son de su época de edad, sino que van a ser tal vez muchachos de 25, 30 años. Eso le infunde alegría, entusiasmo, ganas de vivir, va a compartir alegría, momentos diferentes, su entorno va a ser totalmente distinto. Entonces yo creo, aún casi como palabras finales mías, que deberían de interesarse las universidades de Honduras para comenzar a abrir los espacios para algunas carreras que no sean las carreras formales de la ingeniería, no, claro que no, pero por ejemplo una tecnología de alimentos, un sistema de ciencias, de la ciencia física o cultura física, de informática. Todas ese tipo de carreras pueden perfectamente realizarlas, y dicen que en Europa es un entusiasmo permanente en las personas de la tercera edad porque regresan a su tiempo mentalmente cuando fueron estudiantes. Yo creo que vale la pena que lo intentaran. Claro que sí, fíjate cómo son las cosas, ¿va? Yo creo que hasta hoy conociste a Daniel Herrera, ¿va? Bueno, hasta hoy tengo el gusto. Ayer, platicando con Daniel, por la vía telefónica, me decía Daniel que cómo es posible que a la gente de la tercera edad se le vaya marginando porque ya se le cree que no puede servir. Sí. Cuando puede ser tan útil o más útil, claro, que cualquiera en el consejo y en la orientación. ¿No es cierto, Daniel? Sí, yo quiero hacer una referencia, una situación medio chistosa y trágica, que es la situación de Américo Reyes y la mía. Nosotros hemos sido profesores de la universidad por más de 37 años, pero en la autónoma, que es la universidad modelo, a los 70 años nos sacan, nos echan, como seres inservibles. Sí. Vamos al tacho de la basura. Es decir, la universidad automáticamente, la computadora nos dice, adiós, hasta aquí llegaste. Esta es una situación totalmente ridícula, porque yo le decía a Nahum, pero si Linus Pauling, el premio Nobel de Física, llegó a los 95 años siendo profesor de Harvard. Es decir, me parece ridículo como pensar que nosotros tres somos descartables porque tenemos la fatalidad biológica de cumplir los 70 años, ¿verdad? Tenemos que ir para afuera. Es decir, entonces había que, la cantidad de gente que está arriba de los 70, que son personas que los hemos mencionado acá, que son personas en Honduras y en el mundo altamente productivas en el nivel intelectual, en la ciencia, en el arte, no es posible que se maneje este criterio descartado. Daniel, que era lo que platicábamos precisamente por teléfono, porque digamos, Donaldo Reyes Avelar, un hombre que ya anda cifrando, que ya va para el octógeno, para no decir el octavo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a Donaldo no se le va a llamar para que sea un velocista o para que sea un entrenador de fútbol y todo eso. No, a él se le puede llamar por su intelecto para que pueda ser orientador. No pueden llamar a Daniel para que vaya a atender cuestiones de niños y ande en carrera con los niños. Si mi hermano, que es psiquiatra, ya más bien se va retirando por no andar detrás de los niños, no digamos, ¿por qué? Porque las personas, su capacidad hay que medirlas de acuerdo a lo que está en su tiempo. Doctor Nahum, para que ponga una escuela de radiodifusión. No, hay una cosa más, fíjate que yo, como municipalista que he sido, siempre les he recomendado a los alcaldes municipales que tengan un consejo de ancianos. Por ejemplo, los países en China, en Japón. ¿Y los indios nuestros así lo hacían? Sí, por supuesto. ¿Y los chinos? Y los chinos, los chinos, los viejitos son los que toman las grandes decisiones. Entonces yo les he dicho, pongan comités ad hoc de personas mayores, que si van a tratar un tema de educación, llamen a las personas mayores para que les den luces. Si van a tratar un tema de control de la violencia, sobre todos los temas, ¿qué sabiduría no tiene la persona de la tercera edad? Y, sin embargo, no lo han hecho.
no lo hace yo. Tal vez alguno que otro alcalde municipal ha tomado en consideración esa idea, pero yo creo que mucho bien le haría a todas las sociedades de Honduras si los alcaldes municipales tuvieran para cada caso educación, salud, seguridad, deportes, todas las cosas. Todo un consejo de ancianos para tratar los temas de su comunidad. Y todos hemos vivido experiencias increíbles en la vida. Y por eso es que hemos llegado a estos límites, porque hemos cruzado las líneas del tiempo de manera tal de que vamos teniendo el conocimiento que nos da la gran universidad, que es la Universidad de la Vida. Por supuesto. No hay mejor aula que esa, de la Universidad de la Vida. Correcto. Ahí se aprende más que estar encerrado leyendo textos. ¿No es así, Daniel? Sí, pero yo creo que depende también de algo que mencionó Nahum, de la actitud. De la actitud, yo estaba sí. pensando ahorita en Nahum, y yo decía, si Rodrigo Bon Arévalo hubiera dicho, no, Nahum no entra viejo, porque ya está viejo, entonces nos perderíamos toda esta pedagogía que nos da los lunes a las 7. Es un conocimiento impresionante, y lo que escribe. Entonces, esta transmisión del conocimiento se puede perder. Yo en este momento, a solicitud de un historiador, estoy trabajando en la historia del movimiento estudiantil. Yo fui líder estudiantil en los 60, 70. Le estoy escribiendo porque se pierde mucha información, no hay. Por ejemplo, yo estoy preguntándole a historiadores de la universidad en qué fecha el general Carías cerró la Universidad Nacional. Nadie lo sabe. Entonces, ¿y quién abrió? Tal vez a verdad lo sepa. ¿Quién abrió la universidad de nuevo después no sé si fue Galvez, no sé, pero son cuestiones que no manejamos? No, el mismo Carías la abrió. Ajá. El mismo Carías después de las presiones. Después del 44 que vino la presión esa, pero antes de llegar Galvez al poder, ya la universidad estaba nuevamente abierta. Ahí fue donde actuó como rector el doctor Lisandro Galvez, que era pariente de Juan Manuel, antes de que entrara el periodo. Bueno, pero miren qué bonito. Ya vamos a llegar al final del programa para que ustedes me le envíen un consejo a la sociedad entera que hay que hacer con la gente. ¿Cuál va a ser tu mensaje, Rolando? Bueno, en primer lugar agradecerte, Nahum, y tú dijiste realmente que este programa lo estaba dedicando a los abuelos. Yo creo que voy a recordar aquí a nuestro común amigo Fernando Anduray, que fue el que introdujo el decreto para que se creara el Día del Abuelo en el Congreso Nacional, que se hace en conmemoración a la fecha del nacimiento, creo, de San Joaquín, el papá de la Virgen María. Es así, ¿verdad? Yo solo quisiera decir que hay que tener ánimo a las personas de la tercera edad, y en algún momento me encontré con una poesía muy bonita que siempre la he andado aquí en mi celular, que la deberías de leer tú con tu voz, porque tú tienes voz. No, léela tú. Dice: pero es que acaso hay una tercera edad, no todos los días cuando amanece la vida vuelve a comenzar, no todos los días también florece allá en los jardines el rosal. El final del camino es el principio si tú lo miras hacia atrás. Tu alma es eterna, poderosa, es la imagen de Dios que te ha formado. Hazla cada día más luminosa sin que te importe el tiempo que ha pasado. Tú puedes a tu noche volver día, de lo que son abismos formar cumbres, convertir en ventura tu agonía, de lo que son cenizas hacer lumbre. Tú puedes hacer de cada instante el momento más grato de tu vida, a un pedazo de cristal volver diamante, porque todo es según se mira. Es por eso que digo, ¿es que acaso hay una tercera edad? Qué bonito. Yo quiero finalmente saludar a dos personas que me han mandado unos mensajes de aquí, a compañeros diputados, a la compañera de San Pedro Sula, a la compañera Flores y a Freddy Espinosa, que han estado pendientes del programa. Y Raúl Suazo también te mandó. Raúl Suazo, que también. Vamos a ver, Daniel, el mensaje final para toda nuestra teleaudiencia. Gracias, Nahum, por invitarnos. Sí, creo que
estábamos conversando en función del el impacto que ha tenido la ley del adulto mayor en la sociedad y la resistencia. Y yo la comparaba con lo que fue, con lo que ha sido la resistencia a la reforma agraria y a la resistencia al Código del Trabajo. Lo hablábamos de todo que sigue dando esa resistencia. Creo que en cierta manera la ley de la tercera edad y la adulto mayor ha permitido también a la empresa privada poder asumir una responsabilidad social con nosotros y poder dar una cuestión importante que lo está planteando en este momento nuestro Papa en el Vaticano, el Papa Francisco, de la obligación que tiene la empresa privada y los ricos, la gente que tiene la riqueza, de compartir con los demás. Yo creo que la ley permitió eso, darle una ética a la empresa privada y de un compromiso con una población que necesita la asistencia de ellos. Y pienso, y yo creo que es el balance que se puede llevar el abogado Avelar, que ninguna empresa privada quebró, ni se empobreció, ni perdió grandes capitales por dar esta ayuda solidaria que nos la dan cotidianamente, desde la taza de café, los descuentos en el transporte, al las compañías aéreas. Dios les retribuye más bien. Claro, porque comparten con los demás. Bueno, muchas gracias, Nahum. las gracias a ustedes. Doña Mila de Lara también reporta. Gusto que nos saludarte. está viendo en Las Vegas. Daniel, ha sido un placer haber estado con ustedes Muchas gracias, abordando el tema de la tercera edad. Y hoy con más razón, con nuestro lema de despedida, que mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida y el Señor nos permite alguna longevidad, aquí vamos a estar con ustedes. Con Muy buenas alegría. noches, David.